Feliz día, que la paz más profunda en el nombre del Cristo, en su gracia y misericordia, penetre en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que seáis partícipes de la luz y con ella vuestra vida sea próspera plenamente. Amén. Comparto con la audiencia, en el marco de Superando Nuestros Límites, el mensaje número 16 del año en curso 2023. Esperando con gran gozo sea comprendida esta enseñanza, sea experimentada y sea también difundida, para que así, como la brisa mañanera cargada de rocío y de esperanza, sea fructífera y útil a la tierra. Así también en su semejanza simbólica sea útil para nuestra vida este compartir, este mensaje. Me motiva en el espíritu en sí el estado en que nos encontramos. Hay una palabra en la Biblia a nivel teológico, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, pero que también esa palabra, ya sea en la leyenda, ya sea en la poesía, ya sea en la literatura clásica, ya sea incluso en los mitos antiguos, nos enlaza simbólicamente como arquetipo de abstracción de una enseñanza superior, la desnudez. Esta palabra en sí expresa en su inmediatez el estado natural de la vida manifiesta como creación. Es decir, la naturaleza en sí, que un aspecto superior es Dios Madre, pero que un aspecto inferior, dijéramos, o la expresión más elemental y material, sería en sí físicamente la naturaleza. Entonces la naturaleza física muestra su simpleza, inocencia, belleza y pureza es en la desnudez. Y esto está expresado claramente en Génesis 2:25. Comparto con ustedes cuando dice allí Moisés, y ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Esto confirma, como primer simbolismo de la desnudez, el estado de inocencia y el estado de la más viva expresión, dijéramos, primigenia salvaje, originaria, de lo que es la fuerza creativa hecha carne y sangre. Sin embargo, continúa Moisés y en el capítulo 3, en el verso de 7 al 11, nos muestra, dijéramos, el aspecto contrario, porque ya ha pasado un proceso. Y dice allí Moisés
Entonces se les abrieron los ojos a ambos y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Más tarde oyeron la voz de Jehová Dios, que andaba en el jardín, hacia la parte airosa del día, y el hombre y su esposa procedieron a esconderse del rostro de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Entonces aquí vemos que ellos se escondían porque tenían vergüenza. Entonces ya en este capítulo 3, que es contrario al capítulo 2, vemos que aparece la vergüenza en ellos y también vemos la relación que existe, dijéramos, cosmobiológicamente y psicológicamente, esto a la luz de la interpretación de la ciencia pura, de la gnosis crística, entre la higuera y la sexualidad. ¿Por qué? Porque en este capítulo, cuando ellos sienten vergüenza, ellos se tapan con hojas de higuera. Y el Cristo, en su evangelio, menciona también a la higuera. Entonces vemos aquí la connotación sexual a nivel metafórico que encierra la higuera. Entonces vemos que una cosa es la sexualidad inocente, otra muy diferente, la castidad científica a la luz de los misterios crísticos gnósticos, y lo que es la sexualidad pervertida, como lujuria, como concupiscencia, como infrasexualismo, como fornicación, como adulterio, etc. Porque ya aquí en el capítulo 3, ellos habían desobedecido al Padre en el sentido de que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos aquí también la acepción profunda donde impera, dijéramos así, con gran acentuación de que la sexualidad también se corresponde al autoconocimiento y a la sabiduría, ya que dice, porque queriendo conocer el bien y el mal, desobedecieron. Entonces aquí, en esta interpretación, vemos todos estos aspectos, pero la desnudez primero era pureza, pero después esa pureza se pierde. ¿Por qué? Porque esa pureza es pervertida por el desbordamiento de la potencia sexual. Aparece la lujuria conjuntamente con la ambición. Pero esta lujuria no era como la tenemos nosotros actualmente desarrollada, sino que fueron sus primeras expresiones en los centros instintivos, motor y sexual de la máquina orgánica. En todo caso, esto es muy profundo. Lo que quería destacar era la desnudez. Ahora bien, si seguimos profundizando, esa desnudez entonces se relaciona en el capítulo 3 del Génesis de Moisés como vergüenza. Sin embargo, nosotros actualmente esa vergüenza se ha desbocado a límites sin precedentes, porque la lujuria se ha desarrollado a tal punto que no tiene fondo, que no tiene límite. Entonces vemos la perversión legalizada y vemos todas las expresiones infrasexuales a tal punto de que tienen poder manifiesto en la sociedad. Esto explica el estado en que nos encontramos de desnudez racial, es decir, de desnudez como familia humana. Entonces, esta desnudez simple y llanamente es el estado psicológico en que nos encontramos y que implica que carecemos de alma, simplemente. Pero también implica, en unos niveles más elementales, que carecemos de virtud, que no tenemos facultades cognitivas superlativas,
que carecemos de dones espirituales, que carecemos de principios superiores de ser. Es decir, tanto en personalidad como en cultura, estamos desnudos. Pero no sentimos vergüenza, porque estamos inconscientes, porque estamos totalmente degenerados desde el punto de vista psicofísico a la luz del Cristo, a la luz de lo real. Cada quien es cada quien, sí, pero esto es lo real. Y en nombre de la realidad, sin faltar a la verdad, así es como lo estamos expresando. Entonces, si nosotros, ¿cuál es la exhortación? De que el hermano que me escucha, de que la hermana que me escucha, de que la audiencia que me escucha, reflexione sobre su desnudez. Porque todos nosotros estamos en ese estado de inconsciencia, de subconsciencia o de infraconsciencia. Mientras nuestra conciencia duerme, es símbolo de desnudez, es símbolo de frialdad, es símbolo de tribulación, de sufrimiento, de angustia y de cautiverio. ¿Qué necesitamos? Vestirnos con el traje de bodas del alma. Entonces ya aquí aparece el Cristo Salvador y aparece lo que es la sexualidad en su aspecto superior. Es decir, los misterios de la cruz, según el orden de Melquisedec, Rey del mundo. Continuando nosotros, aportando el aspecto, dijéramos, simbólico de la desnudez, vamos ahora a conectarnos con Job 1:21. En este libro, dijéramos, Job 1:21, dice allí Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová mismo ha dado y Jehová mismo ha quitado. Continúe siendo bendito el nombre de Jehová. Manifiesta aquí y confirma el estado de pureza de Génesis al principio. Es decir, en la belleza y pureza y en la inocencia. Cuando Job confirma este estado de la conciencia y de ser de la humanidad, él también expresa humildad y sencillez. Porque salí desnudo del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Él está haciendo referencia aquí a lo que el Cristo dijo semejante, metafóricamente, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, como la desnudez simboliza lo que es en sí, expreso, también manifiesta lo que es la realidad momentánea en un proceso, o lo que nosotros podríamos llamar en el mundo de relaciones, lo que es la honestidad, lo que es la autenticidad. Entonces, aquí vemos esta connotación. Es decir, salimos inocentes del seno de Dios. Perdimos la inocencia, pero para lograr el restablecimiento de la conciencia en Dios y la coparticipación de la conciencia de Dios en nosotros y la nuestra en Él, necesitamos una vestidura conscientiva. Necesitamos una vestidura luminosa. Necesitamos del amor, como lo dice Pablo, vestidos en el amor. Entonces, Pablo confirma la relación intrínseca, la inmanencia que existe entre la sexualidad, nuevamente, y lo que es
la confirmación en la luz, en el bautismo y en los misterios de la boda de Canaán a través de los misterios del fuego. Es decir, que Pablo unifica aquí lo que es la relación existente, el enlace maravilloso entre la desnudez y el ataviarnos o trajearnos o vestirnos con el fuego y las vestiduras de fuego a través del traje de bodas del alma, que es el traje del amor, que es la vestidura del amor de que habla Pablo. Entonces Job nos lo dice en su prueba, pero también él confirma la humildad. Entonces la esencia pura, simple, aunque sea inocente, es inocente